Hola, buen día, mi nombre es Brian Gutiérrez, grado 11, y el día de hoy les voy a hablar sobre el Aleph de Jorge Luis Borges. Bueno, como primera parte les voy a hablar sobre los elementos narrativos que lo componen. Bueno, que serían como digamos los personajes, el ambiente, la trama, los puntos de vista, los temas y símbolos. Bueno, los personajes. Este sería el narrador, que es una versión ficticia de Jorge Luis Borges. También está Carlos Argentino Daneri, que es un poeta obsesionado con el arte de la inmortalidad y en sí. Bueno, ahora el ambiente. Esta historia se desarrolla principalmente en el sótano de la casa de Daneri, donde se encuentra el Aleph, un punto que contiene todos los otros puntos del universo. Bueno, la trama. Esta narrativa gira en torno al descubrimiento del Aleph, ya que es una experiencia del narrador al verla. Esta historia explora temas de tiempo, espacio y la percepción de cuya realidad, ya que ocurrió en el sótano. Bueno, ahora los puntos de vista. Esta narración es en primera persona, lo que permite una conexión íntima con los pensamientos y sentimientos del narrador, que pues en este momento sería Borges. Bueno, ahora los temas. En este se abordan como la infinita naturaleza del universo, la memoria, la poesía y una búsqueda de lo absoluto. Bueno, y por último, los símbolos. Ya que bueno, en el Aleph mismo es un símbolo de la totalidad y la infinitud del conocimiento, ya que pues nunca digamos se habría llegado a ver que un lugar en el que se vean todos los tipos de toda la infinitud en un simple sótano. Pero pues en este caso no vendría siendo ya un simple sótano, sino que sería pues bastante interesante la verdad. Bueno, ahora seguimos con el contexto social. Bueno, del Aleph, Jorge Luis Borges se publicó en 1945 en un contexto social y político marcado por la Segunda Guerra Mundial y sus repercusiones en América Latina. En Argentina, el país natal de Borges, se vivía un periodo de inestabilidad política, con la influencia del peronismo y tensiones sociales que derivan de la economía y del autoritarismo. Bueno, este relato refleja pues algunas preocupaciones sobre la identidad, el infinito y pues la percepción. Bueno, temas que resonaban en el mundo que enfrentaba cambios radicales. Además, también Borges se encontraba inmerso en un ambiente literario rico, donde se entrelazaban el modernismo, el surrealismo y la literatura fantástica, que es muy importante, ya pues tiene que ver en sí mucho con el Aleph, que con una fantasía sobre algo que sucede de un momento a otro. Ahora hablaremos sobre los rasgos característicos del movimiento literario. El cuento El Aleph de Jorge Luis Borges es un claro ejemplo de las características de su estilo literario y el movimiento literario al que se suele asociarse el ultraísmo y la literatura fantástica. Bueno, algunos de los rasgos más característicos de este cuento y que pues pueden encontrar en su obra son el uso de la metaficción, temas filosóficos y metafísicos, intertextualidad, erudición, lenguaje preciso, simetría, estructuras geométricas y juegos con la perspectiva, pues, que vendría siendo como de la realidad o algunas cosas así. Bueno, ahora hablaremos sobre la descripción de los personajes. Bueno, el primero sería el narrador, pues en este caso sería Borges. El narrador es una representación ficticia del propio Borges, que es un hombre erudito, culto y algo melancólico, especialmente debido a su amor no correspondido por Beatriz Viterbo, quien ha fallecido antes de que comience el relato. Bueno, también a lo largo del cuento pues el narrador mantiene una relación ambigua con Carlos Argentino Daneri, marcada pues por la ironía y el desdén. Como segundo personaje tenemos a Carlos Argentino Daneri. Bueno, Daneri es el primo de Beatriz Viterbo y uno de los personajes exageradamente egocéntrico, presuntuoso y pedante. Se describe como un poeta mediocre, pero cree firmemente en la grandeza de su obra, que es un poema desmesurado en el que se intenta describir cada rincón del universo. Carlos Argentino Daneri, pues a lo largo del cuento, su personalidad es ridiculizada por el narrador, o sea, Borges, ya que Daneri carece de autocrítica y un buen gusto.
ya que pues vive en la casa donde se encuentra el Aleph. Así que pues, como dije anteriormente, pues, el Aleph es una cosa que pues, está en un sótano que nunca ha llegado a ver. Y como último personaje tenemos a Beatriz Viterbo. Bueno, Beatriz es una figura idealizada en la memoria del narrador. Aunque ha muerto antes de los eventos narrados, su presencia es fundamental en la historia. El narrador la recuerda con devoción y sigue visitando su casa todos los años, lo que le permite mantener el contacto con Daneri. Bueno, en este caso Beatriz Viterbo es descrita como una mujer hermosa e inalcanzable, aunque pues solo no la describen más, no nos llegan a contar más de en sí, porque pues al inicio del cuento se nos dice que pues ha fallecido. Bueno, ahora hablaremos sobre el tema y la trama del cuento. Primero tendríamos la exposición. Bueno, el narrador introduce a Beatriz Viterbo, una mujer a quien amó en vida y que ha muerto. Bueno, también a lo largo del cuento pues visita regularmente la casa de su familia para rendirle algún homenaje, especialmente su primo Carlos Argentino Daneri, con quien establece pues una amistad bastante ambigua. Bueno, también como segundo tenemos el desarrollo. Carlos Argentino Daneri le cuenta al narrador sobre un proyecto poético desmenuzado en el que está trabajando, cuyo objetivo es describir detalladamente al mundo. Bueno, durante una conversación, Argentino pues, le menciona sobre la existencia del Aleph a Borges, o bueno, al narrador en sí, un punto en el espacio donde se pueden ver todo el universo, sin distorsión alguna ni perspectiva, pues ya que se puede ver cualquier cosa o lo que vaya a suceder en algún futuro. Luego tercero tenemos el clímax. Bueno, sería el narrador incrédulo es invitado por Daneri a ver el Aleph en el sótano de su casa. Bueno, en el momento de la duda y la curiosidad, pues Borges desciende para el sótano y experimenta la visión del Aleph. Bueno, entonces en el momento pues Borges visualiza simultáneamente todos los lugares, el tiempo, el acontecimiento del universo y queda abrumado por la experiencia, lo que llega a vivir en ese momento. Bueno, ahora vamos con la cuarta, que sería el desenlace. Tras haber visto el Aleph, el narrador se retira afectado por la visión, pero sin revelárselo a Daneri, que siente que el mundo sigue siendo el mismo, sin importar alguna revelación que pues, lo que haya visto en el Aleph, algún futuro cercano o lejano, pues sigue igual. Bueno, y por último tendríamos la conclusión. Borges reflexiona sobre la naturaleza del Aleph y su significado, duda de su veracidad y se plantea si existe otros Aleph en el mundo. Bueno, el cuento cierra pues, con la ambigüedad, que pues, el excepcionismo propio de la obra de Borges, cuestionando si el conocimiento absoluto es realmente accesible o si solo es una ilusión. ¿Cómo pues? Decirse que es alguna sola ilusión, el Aleph, y pues ver si llegan a existir en otras partes del mundo, sea en un sótano, sea en otra parte. Bueno, por último hablaremos sobre el tiempo y espacios en el que se desenvuelve. Bueno, el primer lugar sería la casa de Carlos, bueno, que sería un espacio real, una casa en la calle Garay, en Buenos Aires. Bueno, ya que pues en el sótano de esta se encontraba el Aleph, pues el punto singular en la creación de todos los puntos del universo. Este lugar pues fue fundamental porque a pesar de ser una casa común y corriente, guarda el acceso a una dimensión de infinito, y pues en esta casa sería el Aleph. Como segundo lugar tenemos el Aleph. Bueno, aunque el Aleph está ubicado en el sótano de la casa, es un espacio simbólico representado en un lugar fuera del tiempo y del espacio convencional. Bueno, este es un punto que contiene todos los otros puntos del universo y desde el cual pues, es posible ver todo lo que ha llegado a suceder en sí, lo que sucede y lo que pues, sucederá en el universo. Así que pues podría hacerse un futuro alterno o digamos todo lo que puede llegar a suceder en cualquier momento. Bueno, ahora tenemos el tiempo. En cuanto al tiempo, la mayor parte de la narración se sitúa en el siglo XX, en la que contemporaneidad de Borges, los personajes viven en Buenos Aires moderno de la época y
la rutina de la ciudad se contrapone a la magnitud infinita del Aleph. Sin embargo, el tiempo dentro del Aleph parece ser eterno y no lineal, ya que el narrador puede percibir todo el tiempo y el espacio en una sola instancia. Esta mezcla de lo real, la vida cotidiana en Buenos Aires, con lo fantástico, el Aleph, es característica del estilo de Borges, que juega con conceptos de la infinitud, el tiempo y el espacio donde una perspectiva de metafísica, fuera de lo normal, o cosas que nunca hemos llegado a ver, cosas cotidianas. Bueno, ahora les voy a hablar sobre una breve semblanza biográfica del autor, que en este caso es Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges, que nació en 1999 y murió en 1986, fue un escritor, poeta y ensayista argentino, ampliamente considerado uno de los autores más influyentes del siglo XX. Nació en Buenos Aires y pasó parte de su juventud en Europa, donde se familiarizó con la literatura europea y las corrientes vanguardistas. Bueno, en ese tiempo Borges fue un maestro del cuento corto, y sus obras explora temas como el infinito, el tiempo, el destino y la naturaleza de la realidad, como lo comenté ahora rato. Bueno, también cambiando elementos de ficción, filosofía y erudición. Ya entre sus obras más destacadas se encuentran Las Facciones de 1944 y El Aleph, del cual hablamos, en 1949. A pesar de que en ese tiempo, a mediados de su vida, Borges continuó escribiendo y editando hasta el final de sus días, aún así quedándose sin vista. Bueno, ahora hablaré sobre la opinión que tiene sobre la obra, qué tanto impactó en su vida el Aleph ante Jorge Luis. Bueno, para Borges el Aleph representa una de las múltiples formas en la que la mente puede concebir lo absoluto, lo infinito y cómo lo inalcanzable afecta a la vida humana. El impacto de este relato en su vida está vinculado a su propia fascinación por el conocimiento, el lenguaje y los límites de la percepción humana. Bueno, ya él como lector y escritor obsesionado con la idea del infinito, el Aleph encapsula la esencia de lo que Borges consideraba el enigma más profundo de la existencia. Ya que en sí, contando esa historia sobre el Aleph en un sótano de mucha ficción. Bueno, y esto sería todo. Muchas gracias por su atención, espero les haya gustado.